¿Qué tal, jóvenes? Les saluda el máster Manuel Lázaro y el tema que veremos es la ciencia. El objetivo de clase es definir la ciencia, conocer los tipos de conocimientos, también la clasificación de las ciencias. Como introducción tenemos que la ciencia es un conjunto de conocimientos metódicamente organizados en forma sistemática que describen, explican y predicen una realidad externa. Es decir, la ciencia está integrada por conceptos, leyes, principios que están adecuadamente organizadas y concatenadas entre sí. Para Mario Bunge, la ciencia es un creciente cuerpo de ideas que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable, aunque dice el autor que no necesariamente verdadero, por medio del cual el ser humano ha logrado conceptualizar la naturaleza y sus fenómenos. Hay tres elementos que debemos distinguir en las ciencias o en el proceso de investigación, y estos elementos, por un lado, es el objeto de estudio, por otro lado el contenido y por otro la metodología de estudio. Considerando que el objeto de estudio es la realidad misma, es la realidad empírica. Si nos enfocamos en esta disciplina, en la ingeniería, el objeto de estudio puede ser una vivienda, puede ser una muestra de concreto, puede ser una muestra de suelo, puede ser una columna, puede ser un metro cuadrado de pavimento. En cambio, el contenido se refiere al conjunto de conocimientos, al conjunto de teorías, de leyes e hipótesis, mientras que la metodología de estudio incluye aquella estrategia para la demostración de la hipótesis. Hay muchos tipos de conocimiento, pero debemos destacar dos. Por un lado, el conocimiento empírico, que es aquel que se adquiere directamente de la práctica y de la experiencia. Estamos hablando que es una forma primaria de conocimiento. También podemos decir que no puede dar explicaciones racionales de los fenómenos. Y con el conocimiento empírico también aparece el razonamiento especulativo. Aparece la imaginación, la intuición, deseos, emociones, mitos y leyendas, por un lado. Y por otro lado tenemos en cambio el conocimiento científico. Estamos hablando de ese conocimiento como ya lo hemos definido. Estamos hablando de ese conocimiento racional, de ese conocimiento sistemático, exacto, verificable y por lo consiguiente fiable, como lo definió Bunge. Surge cuando el conocimiento empírico no puede explicar la realidad existente y deja de resolver problemas planteados. Las primeras disciplinas científicas estuvieron relacionadas con las necesidades primordiales del hombre. Ahí tenemos esas disciplinas que aparecieron en primera instancia, la filosofía, luego las matemáticas, la astronomía, algunas disciplinas que posteriormente, con el avance del conocimiento y la ciencia, fueron emergiendo otras disciplinas. La evolución del conocimiento científico. Ahí tenemos un interrogante: ¿por qué hacer investigación científica? Y podemos respondernos que es para entender la realidad, para entender esa realidad problemática, para poder explicar el porqué de las cosas, por qué ocurren de esta manera o de otra manera, y lógicamente con aquello se genera nuevo conocimiento. También podemos decir que podemos comprobar, podemos contrastar o corregir el conocimiento existente. A través de la historia podemos analizar la evolución del conocimiento científico, y ahí tenemos o podemos fijarnos un poco en la astronomía, una de las primeras ciencias, como lo denominó Lucrecio por el año 98 a.C. Estamos hablando de las ciencias de los cielos, y sobre todo que para llegar a ese conocimiento lo que tenía el ser humano era la observación directa y también la intuición. Esos eran los únicos instrumentos en ese tiempo que poseían los hombres antiguos para aproximarse en este caso al cielo. De esa manera se lograron establecer horarios, establecer orientación a través de la observación del sol, de la luna, de las estrellas.
Es así como con la introducción del telescopio por Galileo Galilei, lógicamente pues se fue avanzando en este conocimiento, en aquellas teorías generadas por Copérnico, por Galileo, por Kepler o por Newton, más otro de los filósofos que pudiéramos hacer referencia también es a Tales de Mileto en el siglo VI a.C., el filósofo griego que buscaba causas de los fenómenos naturales mediante la observación. Ahí tenemos esa primera técnica, la observación. A través de la observación, Tales de Mileto pudo generar la teoría general del universo. Y en cambio, Aristóteles, aquel filósofo discípulo de Platón, elabora sus teorías del silogismo, elabora la teoría de la causalidad y la inducción a través de ese razonamiento científico. Por otro lado, Francisco Bacon estableció el método experimental basado en la inducción científica, es decir, planteando que solo la reiterada y sistemática observación de los hechos particulares podría dar origen a conceptos generales. Hoy tenemos que Galileo Galilei, 1564-1642, demostró que la realidad era fundamentada cuantitativamente, que por consiguiente solo empleando las matemáticas como método podían ser formuladas leyes, en este caso las leyes del movimiento. Más adelante, pues René Descartes, 1596-1650, logró unir la lógica científica y la metafísica para alcanzar una nueva comprensión del universo, siempre pues analizándolo desde el punto de vista del razonamiento. Ahí con esa frase donde él dice pues y aborda ese planteamiento de la duda metódica. Por su lado, Isaac Newton, el físico inglés, inicia la llamada revolución científica al cuantificar la fuerza de gravedad. Isaac Newton postula la ley de la gravitación universal, además de las leyes del movimiento. En cambio, Alberto Einstein, 1879-1955, el físico alemán, que sostenía que la única fuente de conocimiento era la experiencia, y que pensaba que las teorías científicas eran creaciones libres de una aguda intuición física y que las premisas en que se basaban no podían aplicarse de un modo lógico de experimento. Por su lado, Karl Popper, en 1902-1994, filósofo que sostiene que todo método científico alcanza únicamente respuestas provisionales, pues estas siempre serán susceptibles de quedar obsoletas. Plantea el proceso del conocimiento como la predicción de conjeturas que deben ser sometidas a la falsación, es decir, que deben ser sometidas a la contrastación. Por su parte, Thomas Kuhn amplió la idea del conocimiento científico con el concepto de paradigma, mediante el cual intenta unir al conjunto de axiomas y principios tradicionales. Ahora pues veamos de una manera rápida también un poco lo que es la clasificación de las ciencias. Tenemos ciencias básicas o puras, tenemos ciencias aplicadas, tenemos ciencias formales, ciencias fácticas o factuales. Cada una de ellas tiene sus características. Por ejemplo, las ciencias básicas o puras, el interés principal es puramente cognoscitivo. Por ejemplo, tenemos la física, la biología o la antropología, mientras en cambio las ciencias aplicadas, cuando el interés radica en la posible utilidad práctica del conocimiento resultante de esas investigaciones. Como ejemplo tenemos a una disciplina como la ingeniería. Desde un punto de vista del objeto de estudio, podemos encontrar ciencias formales o ciencias fácticas o factuales. Las ciencias formales están basadas en ideas y conceptos que no existen en la realidad, como la lógica, las matemáticas y la semántica, y por lo tanto no requieren de la experiencia para contrastar sus leyes, mientras que las ciencias fácticas o factuales están referidas
a fenómenos, a hechos y a procesos de la realidad que requieren de la contrastación empírica de sus leyes. Dentro de ese tipo de ciencias tenemos las ciencias naturales, dentro de las ciencias naturales tenemos la física, la química, la biología. Por otro lado tenemos las ciencias sociales, entre ellas la sociología, la economía, y tenemos también algunas ciencias mixtas, como por ejemplo la psicología social. Algunas características de la ciencia tenemos que fáctica, puesto que parte de los hechos reflejados en datos empíricos, los analiza, los estudia, les busca una explicación en el marco de las teorías existentes, o crea una nueva para tal fin. Por otro lado, la ciencia también es analítica, ya que descompone el objeto de estudio en sus partes para poder llegar a ese conocimiento. Por otro lado, otra característica es que la ciencia en particular estudia aspectos específicos de la realidad. En la medida que ese objeto de estudio se va volviendo más complejo, surgen nuevos campos de investigación y por lo tanto dan lugar a nuevas ciencias. El conocimiento también es verificable, es decir, todas las hipótesis o planteamientos científicos deben ser sometidas a contrastación. La ciencia es metódica, es decir, la ciencia se basa pues, en la búsqueda de conocimiento en métodos elaborados por ella misma, es decir, los métodos de intuición, si bien son importantes, pero no pueden llegar a un conocimiento científico si no se enmarcan en un método de la ciencia. Por eso es importante utilizar esos diferentes métodos, esas diferentes técnicas para llegar al conocimiento. El conocimiento también es sistemático, el conocimiento científico es sistemático, es decir, en sus sistemas de ideas relacionadas lógicamente. Cuando hablamos de una serie de ideas nos referimos a teorías, leyes, hipótesis, principios, conceptos. Por otro lado, la ciencia es explicativa, no solamente se ocupa de la descripción, sino también de la explicación. En algunos casos el conocimiento científico es predictivo, procura explicar cómo ha sido el pasado, cómo es el presente y cómo será el futuro. En conclusión, por el conocimiento científico que posea un país se puede medir su verdadero grado de desarrollo. Podemos decir también que los países que tienen un mayor grado de desarrollo científico son también los más desarrollados tecnológica y económicamente. Aquí tenemos la bibliografía y dentro de la plataforma pues tenemos las tareas de la semana. Así que nos estaremos viendo en una próxima sesión. Bendiciones.